Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de PewDiePie y Sky. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en un video anterior nos quedamos en que Sky estaba llorando porque vio que PewDiePie estaba con una chica. Además, Peach estaba en la fiesta y vio de que Sky estaba con Pie. Así que le llamó a su amigo Gon y le contó todo eso. Pasaron los días y Pai dijo, es muy extraño. Él estaba mirando su teléfono con una mirada melancólica. Pai llamaba a Sky y él no aceptaba la llamada. Incluso la comida que estaba colgada frente a su habitación seguía ahí pudriéndose cuando pasó a dejar una nueva. A pesar que se detuvo a pensar, no puede encontrar algo malo que haya hecho para que Sky se enoje. En los últimos meses ha estado mucho mejor que antes. Pai ahora estaba en su casa. Su hermana Pan dice, ¿Pai se ve tan aterrador? ¿Qué pasará por su cabeza? Pai esperó 3 días, le enviaba mensajes y Sky no leía. Entonces se las arregló para usar el mismo método que había hecho antes. Usar otra tarjeta SIM para hacer una llamada. Sky dice, hola. Pai al escuchar la voz de Sky apretó el puño y los dientes porque su ira brotó tanto como su indignación. Puedo aceptar la llamada de otras personas, pero no el mío. Pai, dice Sky. Pai le contesta, parece que todavía recuerdas la voz de tu novio. Si no hubiera llamado de otro número, probablemente no me hubieras contestado, dice Pai. Pai sabe que estaba haciendo malo, pero realmente no podía evitar preocuparse y pensar demasiado. Estaba preocupado por si estaría enfermo otra vez o si su pequeño niño estaba bien. Pero al escuchar su voz se puede dar cuenta de que Sky lo estaba evitando. Sky se quedó en silencio hasta que la persona de este lado trató de decirse a sí mismo que se calmara. Pai se calmó, pero todavía se escuchaba un poco decepcionado. ¿En dónde estás, Sky? Estoy preocupado, dice Pai. Sky dice, yo... Su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. A donde yo voy lo que hago es asunto mío, dice Sky. ¿Por qué dices eso? Contesta Pai. Sky contesta, he hecho esto antes, ¿aún no lo sabes? Entonces dime qué buscas, dice Pai. Estoy cansado de ti, dice Sky. Pai dice, ¿a qué estás jugando, Sky? No estoy de humor para bromear. No nos hemos visto por 2 semanas. No vas al dormitorio. Cuando voy a la facultad no estás allí. Y aún así me hablas de esta manera. Incluso si soy mayor, también pierdo la paciencia, dijo Pai con voz profunda. La persona empezó a reírse. Sky dice, Pai, puedes estar seguro de lo que quieres, pero ¿no crees que en esta vida alguien pueda hablarte así? No eres solo tú el que puede aburrirse, yo también puedo estar harto de ti. Pai dice, ¿de qué estás hablando? Preguntó entendiendo porque lo había hecho antes, jugaba y se divertía para matar el tiempo, pero su corazón no lo cree. Sky dice, no creo que seas tan tonto, sé que entiendes lo que quiero decir. Estoy huyendo de ti, así que deberías saber lo que estoy pensando. Ya no quiero ser un pobre niño y deja de llamarme, es molesto. Pai le contesta, no creo que Sky sea este tipo de persona. ¿Crees que creeré que todo lo que pasó entre nosotros fue porque solo estabas jugando conmigo? ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién te enseñó a hablarme así? Pai ya no tenía más ánimos de nada. Sus ojos brillaron intensamente. Su rostro se tensó y el sonido de su voz fue más y más fuerte. Pero escuchó más risas. Pai dice, no soy tonto, Sky. Yo sé cuando dices la verdad o cuando mientes. Sky dice, así que eres más tonto de lo que pensaba. La persona que estaba a punto de gritar se quedó en silencio y la mano que sostenía el teléfono lo apretó tanto que casi se rompe en la mano. Sky dice, o soy más inteligente que tú. Su cerebro entiende lo que está pasando, pero su corazón se niega a admitir que todo esto fue solamente un juego. Cada vez que accidentalmente veía a Sky abrazando su camisa o sonriendo, ¿es porque la otra parte sabe que lo estaba mirando? Entonces Sky dijo las palabras que cortaron el corazón de Pai. Terminemos, dijo Sky. Sky probablemente pensó que no estaba lo suficientemente herido, por lo que continuó hablando en un tono insensible. Aunque nunca empecé contigo. El otro lado de la línea ya había cortado, pero Pai todavía sostenía el teléfono en la misma posición.
Sus ojos brillaban, pero no era por ira, sino por una clara gota de agua que brotaba cubriendo sus ojos. El dolor se reflejaba en su rostro y en la palabra terminemos que resonaba en su cabeza. Maldición, dijo Pai. No solo le gusta Sky, sino que también lo ama. Pai agarró su teléfono y lo arrojó contra la pared. La pantalla se había roto, pero el dueño del aparato no le importó. Pai se sentó en el suelo, sosteniendo su cabeza y cerrando los ojos, pero solamente vio imágenes de sonrisas, risas, y la misma persona que se aguantaba la risa. Sí, te pertenezco. Pai dice, Sky te mintió. Todo fue solamente una mentira. No me importa, es solo un chico. Encontraré uno nuevo en cualquier momento. Una voz sonó en su cabeza. Cierra la boca, no quiero a nadie, quiero a este chico. Un chico tranquilo, solitario y más pervertido de lo que nadie sabe. No lo creo, dice Pai. Pai volvió a abrir los ojos. Después de todo lo que dijo, ¿por qué le importaría? Él tiene dignidad. ¿Cuántos meses ha estado esperando solo para ser cortado por el chico? ¿Entonces se va a retirar? Incluso si Sky está interpretando una obra de teatro, solo tiene que hacer que la obra de teatro se haga realidad. Pai dice si Sky quiere terminarlo, pero él no lo hará. En otro escenario, Sky estaba con Zeke. Zeke le pregunta, ¿estás bien? ¿Qué piensas?, dice Sky. Pienso que vas a llorar, pero no lloras, dice Zeke. Sky se quedó mirando el teléfono en su mano varios minutos, como si la conexión entre él y el otro hombre se fuera a romper. Sky pensó que iba a llorar, pero no tenía lágrimas. Pero no llorar no significa que no sienta angustia. El corazón en su pecho dolía como si una mano invisible lo hubiera aplastado hasta el punto de hacerlo pedazos. Sky contesta, está bien, sea lo que sea, tenía que terminar. Solo se acabó antes, dijo Sky a la fuerza. Y muchas gracias por tu ayuda, dice Sky. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante y qué hace Pai para conversar con Sky. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que en el canal hay otros spoilers con respecto al libro. Con respecto a la historia de Pai y Sky. Si no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Bye bye, cuídense mucho.